Voy a presentar justamente acá a los que están y a las que están en la mesa. Tenemos a Mariano Hermida, delegado de la Técnica 5, parte de Política Obrera. Tenemos a Sofía Vega, siempre le digo Sofi, ya me quedo con Sofi, delegada de la Técnica 8 y parte del MCT. Y acá tenemos a Mariano Borrás, parte de la tercera posición. Y muy importante su rol también dentro de lo que es la parte de los centros profesionales, acá lo que tiene que ver en La Matanza. ¿Qué está pasando con la situación de la educación en general para después empezar a ir sobre lo que tiene que ver con la educación secundaria técnica? Mariano, ¿querés empezar? Sí, mira, bueno, buenas tardes a todos. La educación pública en su conjunto está en una crisis muy severa. Este es el punto de partida, me parece, porque no es que nos desayunamos de un problema educativo hace una semana o hace 10 días cuando trascendieron estos borradores, ¿no?, de esta nueva ley que se presentaría en el Congreso de parte de Milei y demás, que tiene que ver con un régimen social que también está en crisis. Es decir, la educación no escapa a la situación más general que viven los trabajadores, las familias de los trabajadores que asisten a las escuelas técnicas en particular, que también aboca el programa de hoy. Por lo tanto, hemos asistido en el último periodo, décadas diría yo, a un conjunto de reformas educativas que hasta tienen un plano internacional, no solamente en Argentina. Por ejemplo, Milei toma esta idea, que después seguramente vamos a ampliar, sobre el homeschooling, es decir, la educación híbrida, que en el proyecto que se plantea podría estar dada tanto en la escuela como en el hogar, de una tendencia internacional que empieza por Estados Unidos, que se realiza en ciertos estados del interior de ese país. Entonces, todo el conjunto de reformas que se vienen aplicando, y acá esta vendría a ser el golpe de gracia, están apuntadas a degradar un sistema público, a los contenidos, al rol también del docente, porque están pensados en función de adaptar un sistema educativo a el derrumbe más general de un sistema social. Si uno tiene que pensar que entre los objetivos de una educación y de una educación técnica secundaria está formar a personas para futuros trabajos, ¿cuáles son esos trabajos hoy? No es el viejo esquema de la gran industria, de los trabajadores que accedían a un trabajo de 8 horas. Todo lo contrario, hay una regresión enorme en ese sentido. Trabajadores que tienen 3 trabajos, 4, reformas laborales, ataques a los derechos de los trabajadores. Y por lo tanto, todo lo que se viene discutiendo e implementando por distintos gobiernos apuntan a degradar la calificación del futuro egresado para que también ese título valga menos y después ser utilizado como mano de obra más barata en futuros trabajos. Acá, ustedes que también son parte de lo que tiene que ver, la formación profesional en cuanto a los trabajos y la técnica número 8, ¿ven básicamente lo mismo? ¿Qué es lo que pudieron leer? ¿Qué es lo que dicen ustedes que estaría en contra de o el cercenamiento por ahí de presupuesto? Estamos hablando también que todo tiene que ver con dinero, ¿no? ¿Qué me pueden ustedes decir con respecto a esto? Para que entienda más que nada la gente, no solo los profesores y las profesoras, sino también que entiendan las familias lo que está pasando, ¿no? Sí, ahí meto un poquito yo, gracias por el espacio primero. No, por favor. Yo creo que hay varias cosas. Primero, que se vienen cocinando, como dice Mariano, series de reformas, que es verdad que ya vienen hace un montón. Creo que incluso por ahí se materializa todo esto mucho más cercano a los 90, que fue donde se destruyó la industria y de conjunto también la educación y varias cosas. Hubieron toda una serie de reformas. Para poner un poco en contexto, también creo que hay varias cosas. Primero, que
una de las primeras reformas que quizás dentro de la juventud, de escuela técnica, que por lo menos a mí me tocó atravesar, fue en el 2017, donde la reducción atacaba específicamente al recorte de horas, a la fusión de materias, por ejemplo, y en ese momento también justo se estaba dando un proceso a nivel nacional y a nivel incluso provincial en Capital, donde se unificó, estuvo la Unicaba, por ejemplo, ¿no? Entonces fue todo un momento de varias reformas, de recortes, de pérdida de la industria también. En mi caso, yo soy docente y técnica electromecánica. Si no hay industria, nosotros no tenemos manera ni de hacer las prácticas profesionalizantes primero, ni tampoco de conseguir trabajo a largo plazo. Entonces, hay ahí una cuestión. Si el modelo al que quieren asemejar ahora, ¿no? La educación, que es a este mercado, que bueno, o sea, las reformas sirven para eso, ¿no? Para poner a tono el trabajo y la educación, que es el plan macabro que tienen, ¿no? Si el modelo laboral que existe hoy es de uberización, de precarización, que tiene como objetivo destruir el trabajo, bueno, están intentando lo mismo con la educación técnica, es la realidad. Y se nota, digo, estos planes de estudio que vienen impulsando desde noviembre del 2023 en adelante, todas las reformas, que nada, a los docentes no nos dejan por fuera de todo ese plano, porque como decís vos, Meli, el presupuesto es un factor muy importante. Entonces, si reducen el presupuesto, cambian los planes de estudios, recortan horas y todo ese conjunto de cosas, consiguen una educación muy precaria. Y está claro, no necesitan más mano de obra calificada, entonces creo que va un poco por ahí también. Mariano. Yo lo que creo es que vienen a terminar un proceso que no viene desde este gobierno, sino desde gobiernos anteriores, donde siempre se atacó la educación técnica solapadamente, ¿no? Esto viene directamente sin freno y de forma desenfrenada a lograr el fin directo. Nuestro proceso como profesional, como centro de profesionales técnicos, siempre vimos ese gran enamoramiento a los centros de formación profesional, que los centros de formación profesional, si bien son muy útiles, tienen una formación incompleta del trabajador técnico. Entonces, al ir contra la técnica, lo que hacen es generar una mano de obra cada vez menos capacitada y promover un modelo de país, promover un trabajador o una educación en espejo al modelo de país que quieren, que es un modelo importador, no un modelo industrial. Yendo a la educación, esta ley de libertad educativa, como le quieren decir, no es otra cosa que una desregularización y sacar al Estado de su rol principal e indelegable de la educación a un rol complementario. Complementario y sin ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Sacar el piso del 6% del PBI. Tenemos colegas que son libertarios, porque si bien nuestro centro técnico encabeza una lucha, pero tiene muchas voces dentro, que dicen, bueno, no, sacamos el piso, pero tampoco dijimos que vamos a poner un techo. Sabiendo cómo es este gobierno y con las acciones que viene haciendo desde que asumió, cualquier persona en su lógica sabría que esto lo que viene es a desfinanciar, y cualquier persona en su lógica sabe también que a lo que viene es a crear un personal técnico incompleto para generar industrias que sean deficientes, ¿sí? Para generar esto que no es nada más que nada menos que un modelo importador impuesto desde afuera. Es un gobierno que viene a borrar lo poco que hicieron los gobiernos anteriores y lo mucho que dañaron los gobiernos anteriores. Si bien la educación técnica tuvo un fuerte apoyo en el gobierno de Néstor Kirchner, luego de ese apoyo, no sé si los colegas están de acuerdo, viene un derrotero en la cual son golpes constantes y cada vez son más quitas. Tenemos una práctica profesionalizante incompleta, tenemos una práctica profesionalizante donde el uso de la práctica profesionalizante no es la que debería ser, porque el chico no va a aprender a la industria, sino que va a realizar las tareas menores y las que nadie quiere realizar dentro de las industrias. Terrible. ¿Sí? No es una tarea formativa. Y si bien esa tarea profesionalizante incompleta, que es la que tenemos hoy, la querés borrar, vos no estás solucionando nada. Vos lo único que estás haciendo es favorecer al sector que menos tienen. Desfavorecer, perdón. Uh-huh. Tenemos un modelo de práctica profesionalizante que viene impulsando
no sé, no tengo palabra de definición sin insultar, Paolo Roca, en la cual es una práctica profesionalizante que va a tratar de cubrir con nuestros chicos labores de campo para liberar económicamente a las grandes industrias. Esas grandes industrias son las que exportan hacia afuera y no son las que hacen a la patria más grande. Después tenemos un modelo donde se libera la currícula, ¿sí? Eso que hace que vuelva y pase lo que pasa en otros países europeos o países como Estados Unidos, esa gran diferencia entre la escuela privada, de gestión privada y la de gestión estatal, porque sabemos que lo que cambia es la gestión, donde vas a tener escuelas privadas dando cierta clase de materias. ¿Por qué? Porque claramente una escuela privada no tiene el rol que tiene de contención que tiene una escuela pública. Y más en este tiempo donde la escuela pasa a ser una contención principal, porque tenemos muchos de nuestros chicos que van a comer a las escuelas. Sí. ¿Sí? Fíjate si esas escuelas de gestión pública, donde los chicos van a hacer contenidos, le equiparás una competencia con el privado. ¿Sí? Lo que van a hacer no van a favorecer la demanda, van a favorecer la oferta. Y eso lo que va a hacer es una gran desigualdad, donde el chico que se reciba en escuela privada salga de una cierta calidad educativa y el chico que salga de escuela pública salga de otra. La ley actual, con todas sus deficiencias, lograba equiparar esos aprendizajes que se fortalecen en la escuela técnica. Nosotros cuando vamos a las escuelas no lo hacemos en un tono crítico, cuando hacemos las prácticas profesionales, los cursos de inicio profesional con los recién recibidos, no lo hacemos en un modo crítico, lo hacemos en un rol complementario como asociación civil de carácter gremial, porque la base de la escuela técnica, aún con todos los golpes que tuvo en este derrotero desde el 2012 hasta ahora, es una base fundamental y es una de las más fuertes en Latinoamérica. Este gobierno no lo ve, y lo único que viene es a golpear y a querer cambiar algo que debe ser mejorado, no debe ser borrado. Pero bueno, básicamente es lo que viene pasando en todos los ámbitos del gobierno. Es tratar de desregular, ponerle la palabra libertad a todo lo que necesita ser vendido al pueblo y con eso generar ese gran balance fiscal que tanto busca, siempre apoyado en los que menos tienen. Bien, acá interesante lo que estaban comentando. Estaba pensando, ¿no?, que varios estaban exponiendo que esto viene de esta problemática con la educación viene de larga data, no solamente este gobierno es como que viene a darle la estocada final, ¿no? Es como que viene a poner, como recién me estaba diciendo acá Ezequiel por atrás, viene a poner el último clavo al ataúd, básicamente, en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar que está bien, estaba regulado el 6% del PBI para educación, pero creo que eso se cumplió un solo año. Solamente en el año 2014/2015 se aplicó el 6%, pero es tramposo también. Primero porque el PBI se dibuja. ¿Qué trabajador sabe realmente cuánto es o no? Es un eslogan. Sí. Y además en ese 6% nunca estuvo discriminado qué porcentaje va a las escuelas privadas y a la pública. Encima la subvención. Porque cuando alguien dice se destina el 6, uno piensa que el 6% va a la pública. Recién acá, mi tocayo, ¿no? Mariano también, hablaba de la privatización, las escuelas. Bueno, la ley anterior de educación nacional no tocó un ápice de todo el problema de la privatización educativa que vino del menemismo y de atrás, y tampoco tocó una cuestión fundamental que fue la provincialización de la educación y el quiebre del sistema educativo a nivel nacional. Y eso hizo y hace que tengamos una disgregación impresionante en lo que se enseña en cada provincia, sueldos diferentes, presupuestos diferentes, y ya en la práctica escuelas con ciertos estándares, provincias, y escuelas que no. Este aspecto del financiamiento es importante porque en la provincia de Buenos Aires se está discutiendo un presupuesto ahora. Sí. Y en ese presupuesto, de parte del gobernador, que dice ser opositor a Milei, ¿hay algún cambio con respecto al financiamiento, a la educación técnica en particular y demás? No, al revés. Si se analiza ese presupuesto que se aprobó, votos de oficialistas y opositores, no hay nada de ese tipo. Se mantiene absolutamente lo que está.
las escuelas técnicas hoy en los talleres, en los laboratorios y demás, cuando decimos que no hay ni una madera, Me consta ni un, porque soy madre ni de un un niño que va a una escuela tornillo, técnica. es Sí. literal. O sea, el desfinanciamiento se ve, para que alguien lo escuche de afuera, en que no hay absolutamente nada, los No hay docentes hacen materiales. rifa, llevan los estudiantes. Es decir, acá hay un objetivo muy claro. Sofía traía a cuenta lo de la reforma que intentó Vidal, que dio lugar a una movida importantísima En 2017 habías en dicho, 2017 ¿no? Sí, que en encabezaron en 2017. primer lugar estudiantes, Fueron los estudiantes. muy importante, Sí, sí. que bajo el eslogan de la escuela técnica no se toca, bueno, lograron poner un freno. Ahora, hace poco circuló el borrador de la reforma que se está cocinando en la provincia de Buenos Aires. Que es Kicillof, Que es Kicillof, pero viene por dos lados, porque hay una reforma que ya está en marcha, claro. que es la reforma del nuevo régimen académico, Académico. que en la práctica ya hace que tengamos alumnos de diferentes cursos en el mismo lugar. Bueno, se introducen periodos de intensificación que quitan espacio para dar nuevos contenidos. Y también se está cocinando en estos momentos una reforma en los currículos de la técnica. Se están haciendo reuniones, lo que pasa es que, lógico, No se sabe. si se difunde, se arma No, un no, no, escándalo. yo particularmente no Para, sabía. por ejemplo, borrar y unificar materias vinculadas a la química, a la física. Es decir, y eso se está cocinando ahora con la completa complicidad de los gremios que no abren la boca sobre este punto. Entonces, para terminar con esta idea, este recorte de contenidos, esta falta de herramientas, de insumos y demás, es un objetivo estratégico que están compartiendo, y por eso advierto que si esta ley de Milei, falsa llamada libertad educativa, se introduce al Congreso, va a contar con los votos de necesarios y de integrantes de Fuerza Patria, que ya se han pasado al bando de Milei, como el de Catamarca, y entre esos puntos está el tema de la prohibición del derecho a huelga, Sí. que es la famosa esencialidad educativa, que Kicillof acá aplica cuando hay paros que no convoca el sindicato amigo de él, que es Uteva y Roberto Baradel. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros tenemos un aval que es constitucional, los trabajadores, pero cuando nos llamamos a rebeldía, a huelga, Kicillof también, se dice el opositor y lo posicionan como un gran opositor al gobierno de Milei, es el que manda injustificadas a los paros que hacen los mismos trabajadores, no solo digo de la educación, sino también de salud ha pasado esto. Sí, tal pero cual. acá yo no sabía que se estaban modificando los diseños también de curricular de la escuela técnica. Sé que de secundaria de bachilleratos se estaban modificando sin ningún tipo de pregunta o cuestionamiento o consulta a algún docente, absolutamente para nada. Y bueno, siguiendo con el tema que ustedes estaban hablando. Yo Sí. quisiera agregar algo sobre el tema de diseños curriculares, Sí, que sí. en realidad un poco va a tono con varias cosas. Hay varias cosas que vienen sucediendo ya desde finales de 2023 en la provincia en adelante, que en realidad sigue este método y este mecanismo inconsulto, que bueno, hoy está fuertemente siendo sostenido por la Celeste, acá, Suteva Celeste. Primero es un poco la titularización, que viene de la mano de la docencia, que se cocinó desde noviembre de 2023 en adelante, que bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero en la docencia específicamente de escuelas técnicas, nosotros no siempre tuvimos la posibilidad de titularizar. O sea, tradicionalmente las otras materias y especialidades de la educación, no sé, química, física, matemática, literatura, pueden titularizar horas. Talleres no. Pero Todos provisionales. claro, pero somos todos trabajadores provisionales, que eso un poco también, ahí hay una cuestión, porque no podemos acceder a todos los derechos del estatuto docente, por ejemplo. Entonces, es una debilidad muy grande. Pero también al mismo tiempo lo que sucede en la educación técnica es que la docencia le queda agarrar cargos y la sobrecarga de horas para poder complementar el salario docente, que claramente nuestro salario es insuficiente. Entonces, ahí pasaron varias cosas desde que se impulsó la titularización. Primero, la titularización a escondidas, y por otro lado, se empezaron a cocinar estos diseños que menciona Mariano, que en realidad hubieron algunas reuniones escondidas en la provincia, convocaron a docentes que un poco seleccionaba la dirección de cada escuela para La Plata, pero
sucede algo que sucedió también con el RAM en terciarios y en secundaria, que arman esos pequeños comités de discusión, pero que no tienen, o sea, cualquier cosa que digamos, cosa que opinemos o más, no tienen ninguna repercusión en eso que van a aplicar. Entonces, sigue siendo inconsulto, cocinan cosas es una por mímica. debajo. Claro, por supuesto. Una pantomima. Sí, sí, y que al mismo tiempo después cuando lo aplican, obviamente que se genera una crisis adentro de las escuelas, porque estandarizan la educación. Yo no sé si yo no me quiero saltear, ¿no? Sé que estamos hablando de escuelas técnicas. No, pero en general, por favor, Claro, sí. sí, pero yo soy estudiante de lengua y literatura en el 88. Y ahí hay una cuestión, que se están cocinando varias cosas. Primero el RAM, que estandariza la educación, pero la estandariza en el sentido... ¿Qué es el RAM, perdón? El RAM es el régimen académico marco, así se llama, ¿sí? Lo que hace el RAM en secundaria y en terciario, en la educación en general, es, bueno, ponerle las pautas para las que, no sé, te van a evaluar. Viste que cuando vas a rendir tenés una instancia de final, una instancia de parcial, bueno, todo eso está regulado y regimentado bajo el RAM, ¿sí? Todo lo que sucede en la actividad educativa y docente, digamos, ¿sí? Contempla todas esas cosas. El RAM que se usaba desde el 2006 tenía 14 páginas y el nuevo reglamenta absolutamente toda la actividad dentro de la institución y tiene 47 páginas. Es una locura. Entonces, si vos sos de una carrera de artes o tenés prácticas o más, te estandariza toda la educación y te pone modelos para evaluar, que lo que hace es utilizar la evaluación como modelo de medición, por ejemplo. Y eso es terrible, o sea, y habilita también la instancia bimodal para que ahora, si no tenés espacio físico, por ejemplo, puedas tener una reglamentación bajo lo online. Y es terrible, es un golpe a la educación eso también, porque no es que eso te garantiza que los docentes y los estudiantes tengan materiales, wifi, para nada, o sea, eso no está contemplado. Aparte que establece la ley ahora que quiere mi ley. Sí, tal Claro, cual. eso, el homeschooling viene de la mano de eso también. O sea, Ataca directamente. a ustedes básicamente los mata. Te voy a complementar Taller. algo de lo que dice Mariano, y con mucha razón lo dice, y que tiene que ver con el día después del estudiante. Cuando vos le sacás a un estudiante la física y la química en una escuela técnica, en construcciones, es muy difícil que ese estudiante comprenda lo que es un cálculo de estructura o lo que es una composición de materiales y cómo actúan los materiales entre sí. Y eso hace un maestro mayor de obra menos completo, ¿sí? Porque la fórmula es la fórmula, pero una cosa es aplicarla y otra es comprenderla. Claro. ¿Cuándo necesitas comprender una fórmula de estructura? Cuando falla el material por desperfectos propios del material. Y estoy muy técnico pero quiero explicar un poco por qué, bajar un poco por qué se lucha en la educación, porque no se lucha solamente por un reclamo que es muy válido, que es el reclamo gremial. Sí. Se lucha también por la calidad de técnicos que van a salir a la calle a dar sus servicios. Cuando hablamos de Vidal, hablamos de Vidal que logró poner el huevo de esta ley sin que nosotros lo sepamos, y hoy, con el diario del lunes, sabemos la finalidad de ese huevo que puso, que fue complementar los centros de tecnicatura superior privados en construcciones en Capital, y eso que vino a suplir la escuela técnica. ¿Qué pasa? Vos eras un bachiller, entonces hacías un curso, entre comillas, de técnico superior en construcciones y tenías las mismas incumbencias que un maestro mayor de obra. ¿Se lo dejaron hacer? Sí, se lo dejamos hacer porque las batallas venían por otro lado, le ganaron una gran guerra, que era esa modificación, y dejó muy solapado los centros de tecnicatura superior, donde, bueno, por lo menos eran una forma en la cual, si no querían ir al Estado, iban a un privado en Capital y se recibían. Cuando hablamos de horas, no hablamos solamente del reclamo gremial, hablamos de algo un poco más profundo. Nuestra actividad técnica está regida por la ley 10.411. La ley 10.411 fija las incumbencias. Esas incumbencias no van según en qué escuela estudiaste. Esas incumbencias van en el código de tu título y en las horas de estudio o en las horas cátedra que vos hayas tenido. Si disminuyen el séptimo año y disminuyen las horas cátedra, lo que vos vas a tener es menos incumbencias. Claro. Y ahí es donde el técnico tiene que estar preparado, porque cuando las incumbencias bajan, no bajan de forma paulatina de acá para adelante. Cuando las incumbencias bajan por una ley, que es la 10.411, donde las incumbencias son para todos, bajan las incumbencias de todos los técnicos. Y esto es una invitación al técnico que dice: yo ya me recibí, no me importa qué pase.
se van a meter con las incumbencias. Y cuando vengan con las incumbencias va a ser demasiado tarde. ¿Sí? Entonces es algo que ataca no solamente al sector docente, ataca a toda la sociedad técnica, ataca también a la sociedad que el día de mañana va a contratar un maestro mayor de obra y va a contratar un maestro mayor de obra incompleto, con una calidad menor. ¿Por qué? Porque no tuvo la formación que debería haber tenido. Nos está costando mucho esto de que el técnico tenga la empatía con el chico porque al chico lo ve como competencia. Una mirada muy mediocre, ¿no? No sabía y la verdad eso. que es muy mediocre que un técnico y esto es un mensaje personal que quiero tirar, por ahí no lo apoyo en la mesa, pero un tipo que tiene 50, 60 años y tiene una formación y tiene un desarrollo profesional, no puede ver a un chico de 19 años como una competencia, sino que lo tiene que ver como el futuro de la profesión. Hay una mirada muy mediocre en ver al chico de 19 años como una competencia directa. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esto no es solamente un ataque a la formación. Esto es el primer inicio sobre el ataque al técnico y a todo lo que no tenga que ver con una carrera universitaria. Después de ir por la escuela técnica, estén seguros que van a ir por la escuela por la educación universitaria. Ya lo hicieron. Sí, ya Digo, están por eso. empezaron con Hace eso rato. un poco, ¿no? Perdón, yo soy un poco satírica y por eso me río, pero, o sea, ¿qué pasó con el Garrahan, con los presupuestos? Empezaron por ahí para Empiezan, mí. y eso es lo que fue están tratando un poco de- al tono, al mismo tono también que se empezó a dar este tipo de reformas por debajo de la alfombra, ¿no? Porque nada. A mí me parece que la individualización, tocabas el tema de la individualización, ¿no? De cómo a veces se ve como un contrincante al otro, ¿no? Que es una marca que está estableciendo, que no, yo creo que van a pasar otros procesos que nos están mejorando y nos van a mejorar. Pero lo que voy es que se empiezan abriendo varios frentes de lucha, y que a su vez tratan siempre de ponernos en contra del otro. Vos imagínate que ahora una de las reformas que estaba hablando, en uno de los ítems, es una codirección o una cogestión con los padres dentro de la escuela. Teniendo en cuenta que los padres, por lo general, apoyan a la docencia cuando vos tenés una escuela que está trabajada, que está organizada con los padres, que estás en contacto directo con ellos, explicándole cada vez que hay paro del por qué. Y te lo entienden porque pasan lo mismo, ¿no? Pasamos lo mismo. La gente tiene que entender que somos parte de lo mismo. Entonces, pero acá te lo pone mi ley no como una forma superadora, sino como una forma de control, ¿sí? En la cual ponemos a la educación como un servicio, no como un derecho, sino como un servicio, o sea, es un cliente, el estudiante, y que a su vez, atacando a las medidas gremiales, poniendo también el eje en esto, los medios de comunicación cuando dicen, por ejemplo, tienen a los chicos de rehenes cuando el responsable es el Estado y es el gobierno que maneja el Estado. Y estamos hablando de presupuesto para educación, ¿para qué? Para los hijos del pueblo trabajador. O sea, no somos otra cosa que parte del pueblo trabajador, no solo como docente, sino también como madre. Lo digo, mi hijo va a una escuela técnica. Y lo que acaba de decir con respecto a los materiales es terrible, no tienen nada. No tienen absolutamente nada y hacen malabares para conseguir. Y hacen cosas grandiosas y te da muchísima bronca particularmente, sabiendo el desfalco que está haciendo tanto el gobierno nacional como también provincial, porque ahí quiero ir. ¿Cómo se podría sostener o mejorar la calidad educativa desde el presupuesto de la provincia? ¿Cómo a ver? Porque siempre dice Kicillof, no hay plata. Pero hasta el final, No. ¿qué hace Kicillof para Mirá, qué? ahora te voy con eso, pero esto que decías antes es muy importante porque también en las escuelas técnicas hay un montón de exposiciones, de ferias. Bueno, Es hermoso lo que hacen. todo eso es bancado con el esfuerzo de los docentes y los estudiantes. Entonces, el objetivo estratégico de liquidar la escuela técnica se ve en cada tornillo que hoy no hay en un taller, en cada filtración de agua que hay en los laboratorios, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, en septiembre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires pagó 380 millones de dólares. 380 millones de dólares de un vencimiento de deuda que había dejado Vidal. Que la acumuló también de Scioli, que recordemos fue gobernador de esta provincia y hoy es un ministro estrella de Milei.
380 millones de dólares. Esos 380 millones de dólares, la pregunta es, ¿de dónde salieron? Porque para pagar 380 millones de dólares que tuviste superávit. ¿No será entonces que el desfinanciamiento que hay en las escuelas en general públicas, en las técnicas, en los salarios docentes, que hoy en la provincia de Buenos Aires ostentamos un récord, estamos en el puesto 22 de las 24 peores provincias del país, un profesor hoy de escuela técnica, trabaja en el taller o donde sea, trabajando 10 módulos, está cobrando 463.000 pesos de bolsillo y tiene un salario básico de 291.000. Eso obliga a 3 cargos, 4 cargos, 40 módulos en un taller. Y hacer más cosas encima. Donde naturalmente el trabajo con las máquinas, las herramientas, requiere de un nivel de atención, de predisposición muy diferente a dar una clase en el aula, ¿no? Peligros y demás, con materiales obsoletos, con herramientas obsoletas, sin aplicar tecnología y demás. Entonces, ahora viene la cuestión. Hubo una reunión ayer, paritaria, con los gremios, y los representantes del gobierno provincial dijeron lo siguiente, que no va a haber aumento salarial y tampoco aguinaldo, si no se aprueba un proyecto de endeudamiento de la provincia. Un nuevo endeudamiento. Que habilitaría a la provincia a endeudarse por 3.000 millones de dólares. Para que se den una idea, es el 30% de la deuda total que hoy tiene la provincia. Es decir, no es que es un poquito más, es una masa de dinero gigantesca. Entonces le dijo a los gremios, mira, no va a haber un peso para salarios, para nada, si esto no se aprueba. Es extorsivo. Entonces, como el gobierno provincial ahora tiene que abonar una cantidad de deuda en los próximos meses, el objetivo o la orientación es muy clara. Se va a pagar siempre y cuando la deuda primero, siempre y cuando me aprueben un nuevo endeudamiento. Esa plata que va a ir a la deuda, mañana no la vamos a tener para las maderas, para los tornillos, para el salario de los trabajadores. Por eso esta reforma. Porque además es imposible discutir cualquier reforma, ni cualquier cuestión educativa, si no se parte de defender a quien sostiene la escuela, que es el docente. Porque para precarizar a la educación en general, para precarizar los contenidos, también tenés que precarizar al que da esos contenidos en las escuelas, que son los trabajadores de la educación. Entonces, tranquilamente en el presupuesto que se aprobó, se podría haber colocado un impuesto extraordinario al gran capital inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, a los ojeros, a un montón de grandes empresas que tienen trabajadores en negro que no pagan impuestos, que evaden. Los subsidios a las escuelas privadas, ¿por qué no se pueden tocar? Si defendemos a la escuela pública. Porque, bueno, entonces se pueden arbitrar una cantidad de medidas para decir, bueno, todo este dinero se inyecta en la educación pública, en la escuela técnica, y empezamos a levantar, a la vez de impulsar un plan de obras públicas. Porque como el técnico está vinculado inmediatamente a la posibilidad de trabajo, si eso no existe, bueno, es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces acá hay que discutir una reorganización social económica de conjunto y que desde nuestra corriente o desde nuestra posición la tenemos que impulsar desde abajo, porque los de arriba están en otra orientación, incluyendo, por eso lo denuncié anteriormente, a las direcciones de los sindicatos que esto lo avalan permanentemente. Sí, además están cerrando industrias. A raíz de ser un poco neutral, sabes que mi filiación no es Kicillof, pero sí sabemos que se le transfirieron las deudas y no los recursos, y que en realidad hoy, si bien estuvo, porque no es el primer mandato que tiene como gobernador, lo cual se puede decir que si no tiene lo que debería tener o no tiene lo que la provincia necesita, es porque no lo supo prever o porque no vio que él debería gobernar para los bonaerenses y no para un futuro político propio. Pero sí darse cuenta de que hoy los recursos que baja Nación a la provincia de Buenos Aires son muy bajos y que el Estado que propone Milei sigue siendo esto de ahogar a los gobernadores que no son afines, y eso por ahí le quita poder pegar el volantazo a hacer lo correcto, ¿no? En caso de que mañana se levante Kicillof y le crezcan estas ganas de querer defender la educación, o le crezcan estas ganas, es decir, si no lo hiciste cuando estaba Alberto, de tu mismo alineamiento político, hoy es muchísimo más difícil. A lo que va que sí, hoy tendría una justificación enorme si vendría haciendo las cosas bien desde el gobierno anterior.
¿sí? No sé si no lo quise defender y creo que no quedó la defensa muy clara. Quise poner en claro que hoy se le transfirieron las deudas, pero no se le transfirieron los recursos de forma completa. Y por eso mismo, ¿no es la claudicación constante que hizo estos gobiernos que progresistas, si se quieren decir, como por ejemplo los socialismos del siglo XXI, para caracterizarlos más a lo que es la rama kirchnerista y todos los que siguieron atrás, porque muchos ahora se están diciendo que no, que sí, bueno, sí, todos. ¿Sí? No fueron las claudicaciones constantes, porque de repente yo estaba pensando recién en la ley 26.206, que es la de educación, la LEN que tenemos ahora, te abre un paraguas muy importante con respecto a meter muchas... Voy a meter un comentario del compañero Miguel Saredi, que si bien no le quita responsabilidad, hoy hay un gran problema de centralismo. ¿Sí? Y la desregulación empieza ya con el menemato y después no lo pudieron... Mejor dicho, no lo hubo quisieron, ánimo para revertir ese cuadro de situación. Yo creo que también hay una cuestión, estamos hablando de que hay una motosierra a nivel nacional, ¿no es cierto? Y para mí está claro que el peronismo hoy no es contraste. O sea, no está haciendo un contraste, no está haciendo oposición realmente. O sea, porque también el presupuesto que impulsa Kicillof en la provincia para el 2026 tiene un recorte en educación de, no sé, un 14%. En el astillero, por ejemplo, también van a haber recortes. Y es un sector productivo muy importante. Es tipo, incluso nosotros desde la técnica 8 tenemos la tradición de ir de excursión al astillero Río Santiago, que es una tradición que se sostiene un poco de docente en docente, para que los chicos también sepan que hay un sector productivo en la provincia de los más importantes. De hecho, tiene una escuela técnica. Sí, también adentro. Ahí mismo, ¿no? Sí, ahí mismo que me parece que salió por presión inclusive de los trabajadores. Sí, y que la sostienen incluso entre los trabajadores y los estudiantes, ¿no? Ahí adentro hay una tradición muy importante, pero hay recortes. Está parado este año el astillero y viene parado hace muchos años. Recuerdo también que cuando yo era estudiante, allá por el 2017, nosotros no pudimos irnos de excursión porque había un recorte en el astillero enorme y a cada rato se reactivan las luchas ahí adentro, pero tiene que ver con que si vos no ponés a producir algo tan importante como un astillero estatal, casi de los pocos que quedan en el mundo estatales, porque la gran mayoría fueron privatizados y le pertenecen a sociedades anónimas, es muy difícil realmente tener más guita. Eso, y sumado un poco a esto que también se mencionó acá en la mesa, ¿no? ¿Cómo no le van a poner impuestos a Galperín, por ejemplo? O sea, Galperín acá viene a hacer plata, mucha plata, y después se va a vivir a otro país, y bueno, ahí lavadísimo de culpas, y no le cobran impuestos, ¿entendés? Y acá en La Matanza tenemos a Galperín. Yo no quiero mencionarlo solamente a él, me parece que hay muchos grandes patrones a los que incluso se les podría poner impuestos, que ahí en ese caso nosotros tenemos a nuestra compañera Vilma Ripoll y a Ana Paredes Landman, que son compañeras que están, bueno, Ana está acá en Matanza, pero Vilma y Vilma está a nivel provincial y están impulsando ahí un proyecto de plan laboral joven, ¿no? Para más derechos, mayor inclusión laboral en la juventud, que es un poco hoy lo que nos falta también. Porque ¿a qué modelo vamos? Vamos a este modelo totalmente precarizado, donde a la juventud no le están dejando futuro. Yo tengo hermanos, yo no tengo hijos, yo te escuchaba que vos decías que tenés hijos, yo tengo estudiantes en ese caso, y todo el tiempo estoy pensando qué pasa ahí con la juventud, qué va a pasar con la juventud. Bueno, también requiere organización, salir a las calles a defender la educación que tenemos y que la mejoren, porque esa LEN, que es la que vos mencionabas, no va a venir a solucionar ningún problema, va a romper toda la educación, va a destruir mucho más. De hecho, por eso yo decía, hay varios ítems, como por ejemplo que podía meterse cualquier organización comunal llamada en la escuela. En muchas escuelas ya se habían hecho actos religiosos, o sea, ya hay un precedente que la misma la ley educativa, la que tenemos ahora, dejó como una apertura bastante considerable. Y me parece que es la claudicación sistemática de un programa político de los llamados socialismo del siglo XXI. Hablabas de Galperín, pero las condonaciones del Estado se las dio el peronismo a Galperín. Sí, a Milei, la familia de Milei, la condonación de los transportes, se lo hizo Cristina.
fue durante el gobierno de Cristina. Entonces, hay gente que te dice que odia al Estado, pero vive del Estado constantemente. Ahí hay un tema fundamental en el modelo de país y por qué van los ataques al astillero, por qué van los ataques a la escuela técnica, porque claramente están consolidando el modelo de país. No están tirando solamente por el equilibrio fiscal que tanto le dicen. Eso es una excusa para la tribuna. Lo que están tratando de consolidar es un modelo de país, y creo que lejos de trasladarlo a un debate partidario y sin la definición sosa de decir Kicillof no es nuestro, yo soy peronista, claramente las acciones que tuvieron Cristina, las acciones que tuvo Alberto y estas acciones que tiene Kicillof claramente no son acciones peronistas, porque el general nunca tuvo un astillero parado. Y cuando hablamos de la lucha del astillero estamos hablando de una lucha penosamente histórica, porque hace cuánto que viene la lucha en el astillero. No nace con Milei, no nace con Alberto y no nace con Macri, ¿sí? Viene anteriormente. ¿Por qué no quieren despertar un plan naval? ¿Por qué no quieren despertar una exportación por medio naval? Porque se caen un montón de negocios privados, y esos negocios privados intervienen a un montón de actores que son socios en negocios privados y opositores en situaciones políticas. Ahí es ir muy adentro de lo partidario. No vamos a desviar de tema, que no lo quiero desviar porque la educación es un tema muy importante y es el que nos convoca, ¿no? Sí, yo quería introducir un aspecto, porque este conjunto de reformas laborales, la educativa, la impositiva que se viene, la previsional, ¿no? Sí. Es un paquete, está atado a los recientes acuerdos entre comillas, entre Estados Unidos y Argentina. En realidad es una imposición del gobierno yanqui a prácticamente toda la línea, beneficios para determinadas empresas, en meterse en negocios y demás. Y hay que verlo en un marco internacional. Ahora, aprovechando que hay un micrófono, se está a punto de invadir Venezuela. Y hay un silencio No, es terrible. atronador cuando hay el buque más grande que tiene Estados Unidos apostados en la costa y más de 40.000 marines. Y lo digo sobre todo porque hubo una época donde, estaba de moda ser chavista. Sí. Sobre todo para aquellos que se Al decían, carajo. el ALCA, festejan que hace 40 años no sé qué. Hay un silencio absoluto. Y el silencio es más grave aún porque durante la campaña electoral ninguno de los candidatos patronales salió a criticar el acuerdo de Trump con Milei, porque en el fondo el nacionalismo argentino no quiere ya ni siquiera un choque con el imperialismo. No lo quiere. No escuchamos a ningún candidato. No, ganó Braden. Decir, de hecho. Bueno, Braden, patria sí, colonia no, todo eso no existió. Olvidate, no existió. Eso ya fue por algo que Kicillof dice. Mirá lo que fue, ¿no? Cantemos nuevas canciones, eso se terminó. Cantemos nuevas canciones. Entonces, el tema es el siguiente, para hacer algo concreto ahora. La CGT acaba de elegir un nuevo triunvirato Jóvenes. para dialogar la implementación de la reforma laboral. Entonces, si van a dialogar la implementación de la reforma laboral, ¿qué van a hacer con la reforma educativa que se plantea, los gremios enrolados dentro del peronismo? La jubilatoria también. La van a implementar. A ver, esto ya no es un pronóstico, porque en la provincia de Buenos Aires se está implementando una reforma educativa. Entonces no es, ustedes dicen que van a transar. No, se está implementando en estos momentos reforma académica en el nivel inicial, en el nivel especial, cierre de cursos, achique de contenidos. Entonces, con la connivencia y el festeje que fue de la dirección sindical del SUTEBA, particularmente que yo pertenezco, ustedes también, si no mal no recuerdo, sí también. Somos de la multicolor. Exactamente, lo festejaron. Bueno, cuando un sindicato se convierte en una oficina del Estado, pasan estas cosas. Por ejemplo, en el último congreso de SUTEBA, Roberto Baradel llamó a los delegados que estuvimos ahí en el Congreso del Tigre a que se apruebe el proyecto de el presupuesto provincial de la legislatura bonaerense. Sí. Como si nosotros fuéramos diputados. Si somos delegados de los trabajadores y tendríamos que estar cuidando, porque esto fue muy claro, él dijo hay que cuidar el presupuesto de la provincia. No, un momento.
Eso, en todo caso, es decir, nos debe, dijo él, Milei, tantos millones de dólares. No, vos sos un sindicato. En todo caso le debe al Estado de la provincia de Buenos Aires, que es verdad, que hay una deuda, etcétera. Pero en ese punto tampoco Kicillof vi que convoque a ninguna movilización para que le den la plata y que le inviertan en las escuelas, ni mucho menos. Entonces, acá hay un paquete de reformas en conjunto que vienen a formalizar cosas que de hecho ocurren. Vos mencionaste lo de los padres. Sí. En este proyecto de ley de Milei se establece que va a haber un consejo de padres que podría hasta desplazar a docentes. Sí. Bueno, es el resultado del inicio de lo que quería Vidal cuando se generaban las huelgas docentes. Ahora, acá, yo digo en la práctica, porque laburamos en las escuelas, es un aparece una denuncia de un padre por algo a un docente. ¿Y qué se hace automáticamente? Se lo corre, che, salí, y después no hay ningún tipo de protección. En Mar del Plata hace unos días hubo un paro impresionante y una marcha gigante porque los docentes están cansados de que su patronal, en este caso el Estado, no los cuida ante cualquier situación de denuncia. Ahora, claro, se legaliza eso y bueno, ahora creemos un consejo de padres y le damos un estatus legal a eso. Lo mismo que con la enseñanza religiosa. Sí. En la ley anterior, la Ley Nacional de Educación, no se tocó nada. No. Donde se produce el mayor adoctrinamiento, de verdad, tanto que se habla de adoctrinamiento, no se les toca ahí dan el currículum que quieren hace años. También van a tocar la ESI, que tiene que ver con educación emocional, sacando lo que es educación sexual, sabiendo que el 80% de casos que sí son que llevan a una denuncia son intrafamiliares. Mirá qué importante lo que es este cuadro de situación. Y un sindicato en donde el 80% de las trabajadoras, por ejemplo, en educación, somos mujeres. Y teniendo los magros salarios que tenemos y lo que es un mercado persa que se ha convertido las escuelas, porque se vende de todo, absolutamente de todo. Entonces, me parece que, a ver, para sacar en conclusión, no viene a mejorar. No, para nada. Ahí te voy a fortalecer el punto de lo que vos decís con la ESI, es que al liberar la currícula se ve el gran lobby que tiene el evangelismo sobre la educación, y un gran lobby que viene haciendo 6 diputados ya, anteriormente a que gane Milei, porque atacaban fuertemente sobre la educación emocional y no implementar una ESI completa o una ESI lógica si ellos pretendían que haya una ESI, que lo que no pretende es que se obvie todo eso, y al liberar la currícula vamos a tener colegios que se dediquen a fortalecer la educación religiosa por sobre la educación formativa, que es una atrocidad donde vamos a tener alumnos egresados y ya directamente adoctrinados desde su primer año, de sus primeros pasos educativos. Por ahí suena paranoico, pero en el mundo de Milei, en el gobierno de Milei, se están cumpliendo las peores paranoias que puedan llegar a haber, ¿sí? Yo vengo del lado nacionalista, nuestra paranoia era la invasión de Israel y la política de Israel en nuestro país, y hoy la estamos sufriendo como algo válido y algo cotidiano. Entonces, pretender que van a haber institutos donde se prive o se prevea la educación religiosa por sobre la educación de base o la educación fundamental, no creo que sea algo muy lógico dentro de la cabeza de un pastor evangelista, ¿no? Sin demonizar al pastor evangelista. No, pero se entiende, pero no, porque, a ver, esto estamos hablando de estructuras, estamos hablando nada que ver lo que tiene lo que cada uno piensa de su Dios y demás. Estamos hablando de lo que tiene que ver con una estructura que tiene una ideología, que sí tiene una ESI, y que esa ESI no es justamente la de el cuidado de los cuerpos, o lo que tiene que ver con lo que tiene que ver inclusive con la enseñanza de los métodos anticonceptivos. Ellos tienen la anticoncepción clara, directamente cercenar el derecho al placer de lo que vendría, el disfrute, el goce, el placer de lo que vendría a ser en las proyecciones de los adolescentes y las juventudes. Entonces es totalmente coercitivo, horrible esa especie de ESI que tienen, ¿no? Pero lo que voy es que, qué sé yo, Mecodot vino con el gobierno peronista, y es una empresa que utilizó el agua como manera de
de guerra en lo que fue en lo que es en Palestina. Sí. Entonces, por eso vuelvo a decir, las claudicaciones que hicieron los diferentes gobiernos, llamase socialismo del siglo XXI, lamentablemente abrieron esta puerta que hoy tenemos ya muy metido. La Barrick Gold también, no es solamente que vino ahora a querer detonar los glaciares o nuestras montañas. Esto ya viene bastante. Yo quiero meter una cosita antes de avanzar con el tema de la ESI, porque no la quiero dejar pasar, sobre todo porque es un debate actual que se está dando en todos los grupos docentes y que me parece un par de cosas. Primero, me parece un error que la ESI no haya sido obligatoria, porque realmente eso es un espacio y una puerta que se le abre a que se dé o no se dé dentro de las escuelas, y la ESI es completamente transversal. Primero hay que entender un par de cosas. La educación sexual integral, y menciono la cuestión integral, es muy importante en las escuelas, porque no es solamente el trato colectivo, sino que contempla muchos espacios, contempla a los estudiantes como estudiantes dentro de una sociedad, dentro de una comunidad. No se da de la misma forma en absolutamente todos los cursos, contempla muchas cosas, y arrancar enseñando la ESI desde el lugar de los derechos es muy importante, porque es enseñarle a los chicos primero eso, qué nociones tiene, qué nociones rige, lo importante que es lo psicológico también, porque no es cualquier cosa, tiene que ver con cómo se relacionan y cómo se forman, y entender también que no todos tenemos el mismo punto de partida, y borrar con esos dichos de la meritocracia que, bueno, muchas veces generan ese tipo de técnicos y estudiantes competitivos. Eso por un lado. Y después darle el valor a lo que vos decías, Meli, un poco, ¿no? A esto de que los estudiantes entiendan que toda su trayectoria de vida está fuertemente nucleada a cómo se desenvuelven y a entender todo el proceso de lo que les pasa a través de la sexualidad y de la identidad. Entonces, yo le daría peso a eso también, porque no lo contempla desde un eje biologicista la ESI. La ESI es todo lo contrario, incluso ni siquiera binario. Para nosotros fue un error que la ESI, reitero, se aplique sin ser obligatoria. Ahora, ahí hay otra cosa. Hay un debate que se está dando en educación de por qué no la educación emocional. Primero yo quiero contar algo, y es que la educación emocional ya se viene brindando. De hecho, la ESI. Claro, se viene brindando en escuelas religiosas y privadas. En realidad no es nueva, ya hace un montón de tiempo que la vienen ejerciendo, y que el macrismo también la impulsaba, incluso. Pero para mí es un gran error, porque sí, la educación emocional agarra el eje biologicista. Sí. Y me parece que esa educación emocional va a tono con de financiar absolutamente todos los derechos en materia de género. Entonces no es cualquier debate, no hay que dejarlo pasar, y hay que volver a retomar la ESI, no solo desde los lineamientos, sino que también es una construcción colectiva la ESI. Es muy importante. De hecho, yo recuerdo toda la pelea que se dio en el 2017 y 2018 para que realmente se implementen en las escuelas. Ahora, a día de hoy, borraron todos los programas ligados a la distribución de profilácticos. Todos los días nos enteramos que cualquier derecho que conseguimos en el 2018 está siendo borrado, que las mujeres estamos mucho más expuestas a las violencias, y no tenemos, por ejemplo, acá en Matanza y en provincia, ni siquiera refugios. Y eso también hay que denunciarlo bien a tono. Ahora, yo sí retomar otras cosas ligado a esto que se está mencionando y lo de Mekorot y más. Explicarle también a la gente qué es Mekorot, porque yo no sé si todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es una empresa de Israel que específicamente está ligada a el agua, la distribución, y incluso cuando nosotros hablamos de la distribución y del agua, tenemos que saber que no es solamente sacar de un cuerpo de agua, no sé, eso que es tan importante, sino que es también todo el mecanismo. Hablamos de las canillas, hablamos de las cañerías, hablamos de las bombas de agua, ¿no? Los cauces. Hablamos de todo, y Mekorot está acá en Argentina, y como decís vos, sí, gracias al peronismo hace un montón de tiempo, y es una herramienta fundamental para que... pero es una herramienta fundamental para que exista ese Estado de Israel, que es ilegítimo, por supuesto. O sea, no es cualquier herramienta, fue la herramienta fundamental para hacer plata. Y acá en Argentina está recontra instalado, incluso hoy la privatización de AISA puede que vaya de la mano de Mekorot. Puede que vaya, sí. Entonces es fuertísimo lo que está sucediendo. Hay un dato no menor. Cuando hablamos de Mekorot hablamos claramente del kirchnerismo, pero hay un dato no menor, y que tiene que ver con estos últimos días, de donde Milei
reconoce y le da la potestad a AISA de cortar suministro en los lugares donde hay deuda, cuando el agua es un servicio esencial por naturaleza, no se puede sobrevivir sin agua. Tenemos que tener en cuenta de que no solamente cuando hablamos de agua tenemos que hablar también de saneamiento urbano, tenemos que hablar de un montón de cosas que dependen de AISA y que por estar privatizada y por no ir a fondo los gobiernos que vinieron después de Macri, hoy estamos sufriendo graves consecuencias. Cuando la gente habla de Mecorot, lo ve como una empresa en el sur que no nos va a tocar, porque queda muy lejos el sur de Buenos Aires. Y nosotros somos muy céntricos, nosotros estamos siempre centrados en el centralismo porteño, donde si pasa en el sur a mí no me toca porque yo tomo agua mineral, ¿sí? Cuando hablamos de Mecorot hablamos del tratamiento y hablamos de la llegada de un servicio esencial. Cuando hablamos de AISA hablamos de una empresa privada que regula algo tan esencial como es el agua en un pueblo, en una patria que tiene que ser libre y soberana. Y hablamos también de tener como ejemplo que cuando vinieron a invadir Palestina, lo primero que hizo Israel fue cortarles el agua. Entonces le estamos dando una herramienta a un enemigo muy poderoso, quizá no lo vean muchos como enemigo, y cuando hablamos de enemigo trato de ser lo más contemplativo posible. No, porque uno no está hablando de, sí, no del pueblo judío, estamos hablando más que nada, no somos antisemitas, estamos hablando, somos antisionistas en todo caso. Sabemos quiénes manejan, no maneja un, qué sé yo, un chofer judío. Hablando de un paralelismo entre naciones, porque una nación que se atreve un remisero judío no a cortarle el agua a Palestina sin que le tiemble el pulso por invadir, ¿cómo le va a temblar el pulso a cortarle el agua a Argentina con la razón de invadir? Claramente nosotros no nos van a invadir porque ya encontraron la forma de entrar, que es por el medio de la corrupción que tenemos en nuestros dirigentes. Claramente la guerra está muy lejos porque sale más barato un político que un fusil, y claramente van a hacer lo que quieran porque saben que nuestro gobierno actual es completamente sionista, completamente corrompible, y no importa ideología mientras los esté bien parado. Y yo lo que contemplo dentro de todo esto es que si hacemos una autocrítica es de no informar sobre las desinformaciones que ellos lograron en pequeños granitos de arena en este proceso político que fue la creación de un Milei. Cuando ellos decían van a sexualizar la educación, nosotros nos salimos a decir, no, mirá, por los mismos medios que ellos lo hacían, porque no los teníamos o no los tenemos, porque los medios sabemos que los medios masivos les pertenecen. Cuando decían, no, porque van a sexualizar la información. La fake news de los consoladores de madera de Alberto Fernández, no la pudimos dar de baja. Cuando fue una fake news, y creo que fue la más grande de la historia. Son muy potentes los medios de comunicación. Sí, de todas formas, me parece que un poco la llegada de Milei tuvo que ver con el fracaso del gobierno anterior, con varios fracasos. A veces los medios tienen una determinada influencia que la tienen y demás, pero después, sí, la gente va y hay un 200% de inflación. Por más que los medios te digan una cosa o la otra, no hay vuelta. Pero ahora esta colaboración del peronismo es abierta con Milei. Es decir, acá no hay un choque de modelos o de perspectivas. Cristina Kirchner en su última carta habló de una modernización laboral. Sí. Y cada vez que le toca hablar en un congreso o algo vinculado a lo educativo, le pega a los docentes como si fueran el mal que azota a las escuelas públicas. De hecho dijo, trabajan 4 horas. Ese es el famoso, ¿no? Pero porque lo menciona cada vez, dice que ella nunca cuando era chica tenía una suplente, critica el régimen laboral. Actualmente se está discutiendo un nuevo convenio laboral docente con Kicillof y los gremios. Para reemplazar el estatuto, que en la práctica también es violado sistemáticamente con las licencias, con toda una cantidad de cuestiones. Entonces, el problema de fondo acá es que, llamémosle Fuerza Patria o peronismo, lo que está, no tiene hoy un programa alternativo al de Milei, y por eso tampoco lo pudieron expresar en las elecciones, y más allá del salvataje de Trump y demás, hoy no aparece una alternativa política en términos de proyecto de país y demás. Y la prueba está en esto que mencioné de Kicillof. La plata para pagar la deuda está siempre. Ahora, para invertir en educación, en salud, salario,
obras públicas, levantar la industria, un proyecto, no pasa nada. Ya que mencionaron lo de Palestina, solamente una cosa, convoco al 29, porque hay una manifestación, lo de Palestina. No terminó. No terminó el cese a fuego. Es un mentira. genocidio, Y no el es una 29 guerra. hay una movilización a la cual quiero ser honesto con todos. Tampoco vimos nunca el peronismo. Entonces, se habla de Palestina, de Mekorot. No se vio lo Pero que bueno, es el- ni un pronunciamiento del Congreso Hoy ni de el los peronismo- principales dirigentes contra esto. Hoy el peronismo está cooptado a una idea kirchnerista, si bien el kirchnerismo usó la bandera peronista para llegar al poder, gobierno peronista es el que hace políticas peronistas, ¿sí? Yo no puedo reconocer a Cristina como peronista porque no actúa por remedio de la doctrina, ¿sí? Que es la doctrina peronista. Eso no quiere decir que no sea nuestra, sí, te la tengo que reconocer. ¿Por qué? Porque muchos la hemos militado y ha llegado. Que haya decepcionado es otra cosa. Cuando hablamos de el peronismo, que es nacionalista, está a favor de Palestina, se moviliza, pero es un sector minoritario, es una minoría. Somos una minoría que no somos escuchados o que no somos contemplados, porque hoy lo que es el kirchnerismo, lo que es el pejotismo, está empeñado en fortalecer internas y visualizar problemas internos entre ellos. Hoy el peronismo está sufriendo una crisis de identidad tan fuerte. ¿Por qué? Porque claramente hay un vacío de conducción. Sí, se nota. Y como el peronismo es un partido y es un movimiento que es completamente vertical hacia la conducción, cuando falla la conducción, el peronismo debe rearmarse y buscar un conductor lo más rápido posible. No lo estamos encontrando porque está usurpado por quien no debería estar en el sillón que conduce y quien tiene la lapicera y se viene equivocando desde el 2015 hasta ahora. Y no sé si antes, ¿sí? Porque el que puso a Scioli de presidente, Scioli, que es el ministro estrella, como dijo Mariano, de Milei, lo puso de candidato a presidente. El que puso de ministro de Economía a su candidato a presidente 4 meses antes, cuando había corrida bancaria cada 15 días y la economía estaba siendo gobernada por las potencias extranjeras, donde retiran fondos, ponen fondos, retiran fondos, y ahí hay una clara inestabilidad política, y si eso no es entregar el gobierno, no sé qué es entregar el gobierno. Y bueno, ¿sí? Y cuando hablamos de fracaso, el fracaso no solamente es peronista. Ya se prendió y empieza. Cuando hablamos de fracaso, el fracaso no solamente es peronista, porque si hubiese fracasado solamente el peronismo, el pueblo hubiese corrido a votar a la izquierda. Y claramente votó romper todo. ¿Para qué? Para que se vuelva a rearmar. Si nosotros no leemos ese mensaje donde el pueblo rompió todo para que se vuelva a armar, lo único, Milei les vendió que iba a romper todo y lo único que trajo es un sistema obsoleto que no funcionó en ningún país y que el pueblo le dijo no cuando volvimos a la democracia. Bueno, pero no pueden seguir diciendo, yo quiero meter esto último. Por favor, ¿no? para ir cerrando. Meli se está agarrando la cabeza. Para mí, Para también ir cerrando. es muy complejo solamente decir Ya hay me está 2027. O sea, ese no puede ser solamente tu único eslogan y paradigma. Obviamente que hay una crisis que generó el peronismo y que se fue notando a lo largo de todos estos años. Nosotros trabajamos en educación pública. ¿Hace cuántos años que están las fisuras en la pared? No hubo ninguna solución de fondo a todos los problemas. ¿Cómo no van a decepcionar esas cosas? ¿Cómo no le van a dejar margen a la juventud? Entonces para mí también es muy difícil. Digo, incluso al Garrahan lo quisieron destruir por completo y los laburantes desde abajo armaron asambleas y consiguieron el 61% de aumento. Pero a mí me parece, si el sindicato que tiene dirección, que es peronista, no está a la cabeza, y va a tener que ser con organización de los laburantes. Entonces, para mí yo sí contemplaría la cuestión de que ha generado una crisis y la sigue generando. Qué lindo que es porque en este momento no están siendo oposición. Digo, justo cuando estamos así cerrando. que bueno, yo Entiendo lo que decís, pero traigo un también poco por no ahí. podemos Hay que seguir el negar. modelo Garrahan. Vamos a ir cerrando, por favor, porque tengo que comunicarme con Perdón. Sports. No, por favor, convoco a esta mesa para unas próximas, acá 2 semanas Mejor por ahí, porque el que está mirando se queda con ganas. Para Sí. que, De que para siga. que ahí se den con hacha y tiza, yo ahí modero un poco, pero de manera para que se pueda hablar la política ideológica dentro de lo que es el materialismo inclusive. Para ir cerrando, ¿cómo solucionamos esto que tiene que ver con la educación técnica secundaria y los centros de formación profesional? Por favor, un minutito cada uno. Bueno, dejo
Sofi. Yo, bueno, para mí hay que organizar sí o sí contra toda esta serie de reformas una unidad de acción urgente. Digo, hay que convocarla, hay que exigirla y también hay que construirla desde cero, ¿no? Yo no tengo hoy la papa de cómo se construye, pero incluso en instancias ligadas a titularización y más, necesitamos organizarnos y generar comités de debate y discusión y ver cómo llevar adelante incluso, combatir incluso toda esta serie de reformas y repensar cuál es la educación que necesitamos y queremos los laburantes y los estudiantes. Yo un poco desde ese lugar, ¿no? Bien. Así que bueno, hay que organizar la pelea contra este gobierno y contra todos los ajustes en general. Yo dejar un poquito de eso. Bien. Yo creo que los sindicatos tienen que dejar de mirar para otro lado, proponer una lucha, pero también proponer una posición superadora que convoque a una lucha multisectorial, no solamente del lado laboral, ¿sí?, defendiendo el trabajo de los docentes, que es muy válido, sino convocando y dando a entender qué es lo que sufre un país cuando se toca la educación, ¿sí?, que no es solamente el alumno y no solamente el docente, sino que es el futuro de la formación y del avance tecnológico, que algo que no tocamos, que es el avance tecnológico, ¿sí? Cuando un pueblo, una nación no tiene avance tecnológico, depende siempre de los imperialismos reinantes. Claramente, dejando por ahí una pequeña reflexión mía de lo que fue la mesa, es cuando hablamos de educación, podemos ponernos de acuerdo y podemos sentarnos y no tenemos la misma ideología y creo que no rozamos ni de cerca lo que creemos políticamente, pero cuando hablamos de educación hablábamos todo el mismo idioma. Mismo tono. Entonces, si tres personas que piensan diferente se pueden poner de acuerdo y hablar y llegar a un punto en común, claramente los gremios que están en una lucha tienen que convocar a todas las voces, no solamente a los afines a la cúpula del CGT. ¿Sí? Bien, Mariano. Bueno, no tenemos posiciones parecidas, ni en educación ni en general, porque la educación solamente va a salir a flote de la mano de los trabajadores y de la construcción de un régimen social que no esté basado en el lucro, en entender a la educación como un servicio, que se extiende en la práctica porque la privatización sigue avanzando antes de esta ley. Entonces, en lo inmediato, autoconvocarse. No va a venir nada de parte de los sindicatos, están transando con mi ley la reforma laboral, la reforma educativa. Proponer un salario mínimo de 2 millones de pesos por cargo, porque en el otro cargo, que algunos piensan que los docentes no sé qué hacemos, corregimos, trabajamos, planificamos, nos capacitamos, tiene que haber formación. Y de esa manera también se van a liberar horas, que es un gran problema. Como hay que acumular muchas horas para llegar a fin de mes, viviendo con un cargo, repartimos las horas de trabajo, acceden más compañeros al trabajo, se desdoblan los cursos y hay que establecer un mínimo de 20 alumnos por curso. En los talleres la mitad, 10. Lo reglamentario. Bueno, mirá que ni siquiera estamos hablando, no me voy a la... Lo reglamentario. No me voy a la toma del poder de los soviets. No vas a tomar el palacio. Muy bien, pero está. Con eso solo arrancamos a sacar a la educación y a un modelo productivo de país que tiene que estar de la mano del desarrollo del sustento de las familias obreras. Sin eso, la manija la tienen las patronales y van a seguir impulsando sus planes educativos, sus reformas, con un gobierno más de izquierda, con un gobierno más de derecha, pero la manija la tiene la clase capitalista y para nosotros la manija la tienen que tener los trabajadores y organizar su propio sistema educativo y de conjunto. Bien, perfecto. Invitamos junto acá, Mariano, por favor, al Centro de Profesionales Técnicos, la reunión. Es multisectorial, la vamos a hacer el 6 de diciembre. 5. El 5, perdón. Te invitamos, ya los invito a los dos. La idea es hacer este debate de forma general, no un debate, sino generar un plan de lucha. Dentro de Matanza estamos entendiendo que no se está convocando a todos los sectores y por ahí un día 5 de diciembre se le puede dar el micrófono a esos sectores que quieren hablar y a esa gente que quiere sumarse a una lucha y que quiere apoyar a la educación técnica. Que lo tomen como algo fundamental y principal, pero egoístamente propio, hace que se cierre la lucha al pueblo y el pueblo también tiene una visión sobre lo que es la educación técnica y todos los que pasamos por escuela técnica tenemos nuestro corazón en el último
segundo, donde nos fuimos de esa escuela y queremos que nuestros hijos vayan a esa escuela a formarse, porque hay una gran tradición donde si tenés el hijo de maestro mayor de obra y el nieto de maestro mayor de obra, y así vamos pasando de padre a hijo este amor a la escuela técnica. Bien. Así que los esperamos, es en la sede de Centro de Profesionales Técnicos de La Matanza, quedan comprometidos acá los compañeros de la técnica, en Villegas 2365, el viernes 5 de diciembre a las 18 horas. Muchas gracias.